estamos en prueba de fuego con el presidente Francisco Sagasti. El día de ayer, como ustedes recordarán, la Comisión Permanente aprobó una recomendación para su inhabilitación durante 10 años de toda función pública. El Pleno del Congreso tiene la última palabra. Primero que nada, presidente, gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias por venir acá a mi estudio, el lugar donde trabajo. Lo que le cuestiona a la permanente, en este caso, o el argumento central de esta recomendación para inhabilitarlo, es haber mandado al retiro a 19 generales, entre tenientes generales y generales de la policía, prácticamente toda la plana mayor, lo que se considera un abuso de autoridad. La medida se tomó y yo le pediría que en principio nos explique por qué era necesario tomar esa medida. Bien, miren, Ávila, en primer lugar, el Perú, recordemos, se encontraba en una situación absolutamente crítica. Teníamos en ese momento protestas sociales, teníamos la pandemia, no había vacunas, no había oxígeno, no había camas UCI, etcétera, una crisis económica, la gente estaba inmovilizada sin poder salir a trabajar. Y además de eso, en la propia policía había problemas muy serios de desmoralización. Habíamos visto que algunos efectivos de algunas autoridades de la policía habían sido investigados, estaban siendo investigados por actos de corrupción, por abuso de autoridad, en fin, había toda una situación sumamente compleja. Cuando el ministro del Interior, evaluando la situación, me propuso eso, la primera cosa que hicimos fue ver cuál era el fundamento constitucional y legal. Y queda absolutamente claro que la Constitución permite hacer eso, las leyes vigentes en el momento que se hizo daban la facultad y daban la posibilidad de tener un proceso de renovación de cuadros directivos regular o uno excepcional o extraordinario. ¿Qué es la decisión que usted adopta al final? Al final sigo el segundo, que ha sido aprobado y ratificado por el Tribunal Constitucional. Eso está clarísimo. Mire, es tan claro que el propio Congreso a fines de 2022 tuvo que pasar una ley para suprimir la opción de la renovación extraordinaria. O sea que al darse cuenta de que había dos posibilidades, ahora cerraron una, que dicho sea de paso, el Ejecutivo actual dejó de lado, sacó a muchísimos generales y el Congreso, después de haber aprobado su propia ley, no hizo nada. Pero volvamos al momento entonces, las manifestaciones en las calles, hubo 2 muertos, los jóvenes Cinti y Ryan, y en efecto había una sensación en la policía, usted ha dicho, de desmoralización, pero ¿por parte de quién? ¿Era del cuerpo o de la plana mayor? Era básicamente la mayoría de oficiales. Eso fue una de las cosas. ¿Cómo se tomó esa temperatura? El ministro designado ha tenido una serie de contactos, él ha preguntado a muchísimas personas y creo que además es algo que ustedes mismos en la prensa lo han planteado, lo han dicho claramente, cuál era la reacción de muchos efectivos de a pie en la calle cuando veían que las mascarillas llegaban tarde, que estaban mal, que todos los suministros aparentemente habían sido comprados de manera irregular o ilegal. Tan es el punto así que de esos 19 de entretenientes generales y generales, alrededor de 15 de ellos tenían abiertas investigaciones, en algunos casos tenían imputaciones y si bien... Pero también derecho a la presunción de inocencia. Por supuesto, si bien uno tiene derecho a la presunción de inocencia, si usted tiene 24 horas o 48 horas para tomar una decisión en la situación de emergencia con la que encontramos, usted toma la decisión que le parece correcta, ¿no? Sí, ¿era una medida que le daba estabilidad a su gobierno? Por supuesto, y lo pueden ver después. Mire, una de las cosas que sucedió, el comportamiento de la policía durante mi gobierno, durante el ejercicio del nuevo comandante general, fue ejemplar, tranquilo, no hubo problemas de ningún tipo, excepto aquellos 2 efectivos que, incumpliendo órdenes explícitas, tal como se ha demostrado en la Fiscalía, en la prensa y en todos lugares, usaron sus armas personales
porque no eran las armas de reglamento, ni mucho menos, para repeler el ataque de dos personas y mataron. Entonces podemos concluir que se trató de una decisión política. Bueno, ahora viene el siguiente tema, el siguiente punto. En primer lugar, del punto de vista puramente legal, del punto de vista político, la Constitución establece claramente que el presidente de la República no es responsable. Los responsables son los ministros. Entiendo que se ha podido inhabilitar al ministro, pero de acuerdo a la Constitución no se puede inhabilitar al presidente. O sea que en este caso, Mávila, lo que ha sucedido es una violación ya no solo de la Constitución, sino hasta de la aceptación de que esto era posible al tener que pasar una ley especial para impedirlo. De acuerdo. ¿Por qué cree entonces que el Congreso actúa de esta manera con todos los antecedentes y toda la explicación que usted ha dado, sobre todo esto último, sobre la responsabilidad que debería recaer en el ministro y que no alcanzaría a un presidente de la República? Mire, yo no me gusta especular sobre las motivaciones de otras personas, pregúntele a ellos la razón para lo que lo hacen, pero lo que hemos escuchado en la prensa, en las intervenciones y lo que hemos visto en el documento de acusación no tiene ni pies ni cabeza. Correcto, pero cuando usted abandona el Parlamento, usted dice, quiero dejar claro que no voy a ser candidato. De alguna manera responde a la hipótesis que también se ha desarrollado de que aquí habría un ánimo desde el Congreso de impedir una eventual postulación. ¿Usted lo percibe así? Mire, ni siquiera me molesto en percibir eso. Las razones por las que he explicado que no voy a ser candidato tienen que ver con mi propia situación, mi edad. ¿Cuál no es tienen su que ver situación? nada. Mi situación es que tengo 80 años, Mávila. Imagínese usted hacer campaña por todo el país como lo que hay que hacerla entre los 80 y 82. Bueno, y gobernar el país o ser senador entre los 82 y 87. No sería el primer caso. Bueno, pero vea usted cómo se han desempeñado. Pero, por ejemplo, nos ponemos a pensar y recordamos hace poco nada más cuando desde Fuerza Popular se hablaba de impulsar la candidatura de Alberto Fujimori, estando incluso enfermo de cáncer. Mire, eso... ¿Qué opinión le merece eso? Yo, miren, prefiero no opinar sobre lo que piensan y hacen otras personas. Yo creo que cualquier persona consciente y sensata que llega a cierto nivel de edad tiene que reconocer, en primer lugar, que no tiene el mismo nivel de energía. Y un momentito. Yo sí sé lo que se requiere en términos de dedicación, de energía, de horas para gobernar más o menos razonablemente este país durante crisis. Cuando habla de no voy a ser candidato, ¿habla también de renunciar a la vida política activa? No, de ninguna manera. Ok, entonces por ahí podrían percibirlo inhabilitado, digamos, es un rótulo que pesa. No, mire, Pero al contrario. Usted ha dicho que incluso quiere ir a instancias internacionales, ¿o me equivoco? ¿Hasta dónde? No, la cosa es muy sencilla. Aquí no se trata del tema personal mío. Aquí se trata de una arbitrariedad, una acción y una decisión claramente inconstitucional del Congreso que va en contra de lo que ellos mismos han aceptado, y eso no puedo permitirlo. O sea que no es un problema de que yo quiera o no quiera, es simple y llanamente que no hay que permitir actos arbitrarios que imponen, que están al margen de la Constitución, y voy a ir a instancias internacionales, a todo lo que sea para cambiar eso, pero no porque quiera hacer una u otra cosa. Correcto, pero no, dice, no voy a ser candidato, pero no voy a renunciar al derecho de hacer vida política activa y voy a ir a instancias internacionales. Es decir, usted no se va a resignar o aceptar la decisión. Si me conociera, sí, claro, de ninguna manera. Por un lado. Ahora, por el otro, ¿de qué manera vamos a ver a Francisco Sagasti en esa vida política activa de aquí en adelante? Básicamente son dos cosas. En primer lugar, ayudar a formar opinión, informar a la ciudadanía de que tengan conciencia de lo que está pasando en nuestro país, que tengan conciencia que un ejecutivo y un legislativo con un dígito de aprobación no representa de ninguna forma a la ciudadanía en conjunto, que un ejecutivo y un Congreso que lo que hacen es tomar decisiones en contra de la seguridad
en contra, mire usted, de lo que está pasando. Las extorsiones, el sicariato, todas estas cosas son producto de las decisiones que se están tomando en el Ejecutivo y en el Congreso. ¿De las que se toman o de las que no se toman? Las dos, pero en este caso, mire, lo terrible es que las decisiones que se toman son para proteger a los delincuentes, para eliminar todo el tema que se refiere a la extinción de dominio, una serie de otras medidas que básicamente protegen a quienes delinquen en la actualidad. Entonces, al inicio de su respuesta ha dicho para que se sepa lo que está pasando. Correcto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo juzga usted o cuál es el balance que hace del gobierno? Ya no hablemos de Pedro Castillo, sino del periodo que inauguró la señora Dina Boluarte, marcando, ella dice, una distancia de lo que fue su antecesor. Miren, no sé qué tal distancia hay. Lo único que puedo ver es lo que ve cualquier ciudadano. A pesar del auge económico que se debe exclusivamente al aumento del precio de las materias primas y de los productos de exportación, nada más, que beneficia a un número limitado de personas, lo primero que está pasando en nuestro país es una sensación realmente de crisis económica en los niveles medios y bajos y sobre todo en muchas de las regiones. Segundo, el tema de seguridad que ya mencioné. Yo no recuerdo desde la época de Sendero prácticamente, un sentimiento de inseguridad ciudadana como el que tenemos ahora. Más aún, ahora vemos el tema del sicariato que se ha extendido de una forma increíble. Y quisiera dejar una cosa clara para que entiendan, aquellos dicen que no se respeta a la policía. En primer lugar, mi gobierno fue el único que no interfirió para nada en el proceso de ascenso de los efectivos de la Fuerza Armada o de la policía. Cuando me trajeron el cuadro de ascensos, lo único que pregunté, ¿se ha seguido el reglamento exactamente? Me explicaron en detalle que sí. Señores, el poder político no debe interferir. Un respeto profundo. No solo eso, sino que en la policía tomamos el plan Mariano Santos para reformar la policía que se había preparado por ellos mismos. Y lo actualizamos y preparamos bases para una reforma y modernización de la Policía Nacional del Perú y dejamos todo listo, armado, para que los siguientes gobiernos lo pongan en práctica. Ahora, sus detractores dirán, pero claro, después de haber tomado una medida, ¿no?, de, volar toda la plana mayor, pues con esa intromisión más que suficiente, ya no se necesitaba entrometerse más en la carrera, mire, la línea de ascensos. El tema de ascensos y todo eso vino más o menos en paralelo por las fechas que las decisiones sobre pasar al retiro a los generales, o sea que no hay ninguna relación entre ellos, es simplemente una demostración del respeto que debe tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno por la institucionalidad de nuestras fuerzas del orden. ¿Está inscrito en el Partido Morado todavía? Sí, claro, yo sigo un fundador. ¿Y qué cree que ha pasado con el Partido Morado que ni siquiera ha podido conservar una bancada, así sea pequeña pero unida en el Congreso? Mire, yo creo que el diagnóstico ha sido hecho por ustedes en los medios y por los propios miembros del partido. Yo creo que fue producto de una campaña electoral que se armó para las elecciones de 2021, que tuvo una serie de deficiencias y problemas y que le pasó factura al partido. ¿Pero el partido sobrevivirá a esa crisis? Mire, yo espero que sí. Yo no estoy vinculado a la dirigencia ni trabajo activamente con el partido. Yo creo que el papel que me toca cumplir ahora como ex jefe de Estado, jefe de gobierno y ex comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú es otro. Tratar de sugerir ideas, marcar el rumbo, buscar consensos, rechazar la corrupción, rechazar la arbitrariedad, como lo vamos a hacer en el caso que me atañe a mí directamente, y poder demostrarle a la ciudadanía que otra forma de gobernar nuestro país es posible. No solamente otra forma, disculpe, sino que tiene resultados prácticos y funciona. Ahora, vuelvo al tema del Partido Morado. ¿Por qué? Porque mientras usted esté afiliado, usted tiene que respetar una dirigencia. ¿Qué ha pasado con el liderazgo de Julio Guzmán?
no lo vemos hace tiempo. ¿Quién es hoy la cara representativa del partido? Bueno, en este momento hay toda una nueva directiva, el presidente es Luis Durán. Yo, en fin, no sé qué está haciendo el señor Julio Guzmán. ¿Pero sigue siendo parte del partido o desapareció? Mire, ni siquiera lo sé a ese nivel. Yo encontré a Julio Guzmán en Washington un par de oportunidades a principios del año pasado. Tuvimos una conversación muy cordial, acordamos estar en desacuerdo sobre las cosas que él había hecho durante la campaña y ahí quedó, y así que no sé nada más de él. ¿El partido elegirá un candidato para las elecciones del 26? Pregúntele, bueno, todos los partidos inscritos tienen la exención, o sea que podríamos vernos con 40. Pero a lo que voy es a que, vuelvo al tema, si usted sigue siendo militante y quiere seguir haciendo política activa, vida política activa, por lo tanto, cualquier decisión que se tome, tendría usted que respaldarla, en tanto mantenga la militancia. Mire, no, eso supone, a pesar de que no sea candidato, cuando ha dicho no voy a ser candidato, que usted podría avalar con su imagen o endosar de pronto un relativo capital político al candidato del Partido Morado. Mire, no nos adelantemos. En primer lugar, no sabemos si se va a presentar candidato del Partido Morado, tampoco sabemos quién es. Lo que sí me queda claro es lo siguiente. Yo no voy a endosar a una persona que no crea que tenga la capacidad y las facultades físicas, mentales para ser un buen presidente, de cualquier partido que sea. Eso está clarísimo. Y no confunda usted militancia en un partido con una incondicionalidad total y absoluta. No estamos en un partido estalinista, o un partido como los que vemos en China, como los que hemos visto en Rusia. Hay libertad para tener puntos de vista diferentes y en ese sentido, por lo menos durante el tiempo que estuve muy activo dentro del partido, dejábamos espacio para opiniones distintas, puntos de vista. A ver, sería una contradicción ser parte de un partido político y apoyar a un candidato de otra agrupación. Veremos, en ese sentido, veremos. De los nombres que se han barajado hasta el momento, digamos, de los nombres que las encuestadoras le ponen a disposición de los encuestados, ¿cómo ve el panorama? ¿Ve algún liderazgo interesante? ¿Le han llamado de algún otro partido para conversar? Mire, no tengo ninguna. No estoy siguiendo ese tipo de temas en detalle. Le digo, yo como le expliqué anteriormente, yo creo que lo que el país requiere ahora es una reflexión bastante clara, un diagnóstico y una serie de propuestas. Esa va a ser la forma en la cual yo actuaré en política. Y luego veremos quién de los posibles, ¿cuántos son? ¿40 partidos? Por ahí vamos. Por ahí vamos. Vamos en camino a eso, a que pueda ser 40. Mire, 40, a ver quiénes son los que tienen la capacidad, la visión, etc. Y lo que sí está bastante claro, que algunos de los autoproclamados o se espera que sean candidatos por algunos partidos, me parece que se quedan un poquito cortos. De acuerdo. ¿Eso obligaría, cree usted, a la necesidad de alianzas, sí o sí? Mire, cuando uno tiene 40 partidos, tratar de presentarse cada uno por su cuenta ya no es una elección, es una tómbola. Así que seamos claros. Lo absolutamente necesario e ideal es que un conjunto de partidos sensatos y de personajes políticos sensatos se pongan de acuerdo, vayan en conjunto y presenten una opción viable políticamente que nos asegure un futuro mejor. Algo que en este momento, por lo menos, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo y en otras, digamos, en otras entidades del Estado no vemos con mucha claridad. Cuando vemos una polarización y sobre todo ese apetito que parece un apetito personal de pronto o de los distintos partidos que se están inscribiendo, porque vamos hacia esa lista que usted dice, hacia esa tómbola de 40 candidatos, uno dice, caramba, ¿por qué está ocurriendo eso? Es que no hay ideas que aglutinen, que permitan, por ejemplo, el surgimiento de una centroderecha sana en el Perú. ¿Por qué estamos en este momento de dispersión donde los partidos tradicionales sencillamente han ido como desapareciendo? Y por eso eran mis preguntas vinculadas al Partido Morado, porque digo, si se construye un proyecto de partido serio, hay que perseverar en esa construcción. Lo otro es simplemente apostar por una aventura que no funcione en la elección y luego abandonar esos ideales o principios que en un momento fueron la razón
para darle partida de nacimiento a un Yo partido? creo que usted está poniendo una elección que en el mundo real, la vida práctica, no sucede. Ajá. No es que uno abandona o se mete totalmente, no, no es así. En la vida política algo que hay que aprender es transacciones, a discutir, manteniendo los principios siempre y buscar acuerdos, etc. Lo que yo espero y quisiera que suceda es que se arme un grupo... ¿Coalición? Puede llamarlo como quiera, convergencia, coalición, en fin, cualquier nombre. Además hay que tener cuidado porque hay tantos nombres que han salido que a veces algunos de ellos ya están bastante manidos y malos. Pero lo ideal sería que un grupo de partidos sensatos decida, en primer lugar, hacer una cosa que es fundamental. Mencióneme 2 partidos sensatos. Mire, prefiero no decir ningún nombre, ni mucho menos. El papel que puedo jugar yo es un papel diferente que requiere que en este momento mantener discreción. Pero lo que sí le puedo decir es lo que hay que hacer. En primer lugar, este grupo de partidos que se asocie de alguna forma u otra tiene que tener por 2 años un programa común. Y un programa común es de desfacer los entuertos, como decían en el tiempo de... Mencionemos 2 entuertos que tendrían Lo que han hecho, por ejemplo. Empecemos con toda la legislación que tiene que ver y que está protegiendo a delincuentes. Ya tenemos toda una lista larga, todas las decisiones que se han tomado, todas las decisiones que ha tomado el Congreso para romper el equilibrio de poderes, todos los procedimientos que se han hablado para nombrar casi a dedo por un toma y daca altos funcionarios en puestos claves del aparato estatal. Entonces lo primero que hay que hacer es desmontar esas 50, 60, 70 leyes que han creado un caos jurídico y están permitiendo este desorden que nos lleva a la inseguridad, que nos lleva a la delincuencia, que nos lleva a la crisis económica que no perciben algunos arriba, pero que percibe todos. Puede haber desorden legal, puede haber caos, pero empecemos. Pero hay un tribunal constitucional. ¿Qué opinión le merece el actual? Mire, veamos cómo se comporta. Todavía no nos ha dado una señal clara de su comportamiento. Hay una cosa que en el Perú nos apresuramos a emitir juicios sin tener la evidencia y la trayectoria. Igual me ha pasado a mí con otros casos. Yo espero, hay que dar siempre el beneficio de la duda. Siempre. ¿A la presidenta Dina Boluarte le daría el beneficio de la duda en el tiempo que le queda? Ya se lo dimos. Y nos defraudó. Punto. Lo ha defraudado. Si lo convocara el gobierno en este último tramo que le queda para pedirle un consejo o una asesoría, ¿cuál sería su actitud? Mire, yo nunca pienso en imposibles, Mávila. O sea que eso ni siquiera se me ocurre. Pero usted acaba de decir que en el Perú puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, pero dentro de ciertos límites también, ¿no? Dentro de ciertos límites, ¿no? Está bien, yo sé, como usted dice, que soñar no cuesta nada, pero también soñar no produce nada, ¿no? El tema hay que ser muy claro. Yo no reacciono ante hipótesis, opiniones, ¿Al Senado puntos de tampoco vista. le interesaría postular? Mire, por un momento pensé hacer eso, pero imagínese usted, el puesto de senador o diputado, como será ahora, no son renunciables. Imagínense usted pasar entre sus 82 y 87 años teniendo como compañeros en el Senado a muchos de los cuales estamos viendo actuar ahora. Sería una tortura, le digo. Entonces ya eso me ha hecho entrar en serias dudas y rechazar esa posibilidad. Esa es una visión bastante pesimista. No, es una visión realista. Mire, que va a haber algunos representantes que están ahora en el Congreso, que se van a postular al Senado y que tienen los recursos financieros, que tienen la capacidad de proyectar imagen, que tienen granjas de trolls y todo esto, evidentemente que de los cargos en el Senado de los 60 llegará un buen número de estas personas. ¿De qué se siente orgulloso? ¿Cuál cree que ha sido su, no sé, lo mejor que hizo o la mayor satisfacción durante el tiempo que estuvo? Mira, la mayor satisfacción es algo que ya no está en boga, pero en mi época se decía la satisfacción del deber cumplido. Llegué allí, no lo busqué, hice lo mejor que pude y
gracias al equipo extraordinario que logramos armar y a las acciones que hicimos, conseguimos vacunas y salvamos vidas de muchos médicos y de muchísimas personas. Logramos reactivar la economía, multiplicamos 7 veces la oferta de oxígeno medicinal para evitar las muertes que veíamos en la calle de personas que no tenían acceso a oxígeno. Armamos un proceso de vacunación eficiente, no por el Estado solo, sino en colaboración con el sector privado, la sociedad civil y la academia, que antes y después están peleados los unos con los otros. Durante mi gobierno logramos juntarlos a todos y mostrar que las cosas se pueden hacer bien trabajando en conjunto. Entonces, esos son el tipo de cosas y la idea central es demostrar que se puede gobernar bien con honestidad y con efectividad. Y para ir cerrando, ¿de qué se arrepiente? Si tuviera que mirar nuevamente en el espejo, retroceder y volver, ¿qué no haría? Mire, ese es un tipo de ejercicio que hace mucho tiempo dejé. Le explico por qué. Uno toma las decisiones, si tiene buena fe, si tiene buen criterio y tiene valores, uno toma las decisiones en ese momento de acuerdo a sus valores y con la información, con la estructura mental que tiene, con el carácter que tiene. Y habiéndolo tomado así, ¿qué voy a arrepentirme? En ese momento tenía esa información. No tiene ningún sentido. No hay nada de lo que se arrepienta, ni siquiera de haber confiado en alguien que luego le haya traicionado. No. En ese momento, cuando lo hice, si después lo hizo, mire usted, una cosa es dar el beneficio de la duda, una cosa es dar confianza y otra es simplemente aceptar cualquier cosa. Y me permite terminar con una pequeña anécdota. Quizás se la he contado ya anteriormente. Cuando estaba joven y todavía estaba vinculado a la Iglesia Católica, me molestaba esa parte del Evangelio según San Mateo que decía que si a usted le da una cachetada, ponga la otra mejilla. Yo dije, ni hablar, qué cosa. Entonces me fui a conversar con un cura amigo de los jóvenes y le dije, oiga usted, ¿cómo es esto? ¿Quieren que seamos alfombras, que nos dejemos maltratar? No, me dijo, tú no entiendes. A ver, ¿qué es lo que no entiendo? Me dije, mira, aquí lo que la Biblia dice, el Evangelio dice, perdón, es que si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Ya ve, le digo, un momentito, pero no dice nada. Que si te dan una segunda cachetada, puedes responder como te dé la gana y con toda fuerza. Entonces yo doy una oportunidad. Yo doy 2 oportunidades, pero a la tercera no me la hacen. Hasta ahí nomás llegamos. ¿Actuó bien el jurado cuando declaró ilegal la postulación de Antauro Humala? No lo sé, realmente no tengo la menor idea. Eso es un tema estrictamente jurídico y legal. Por eso, yo no soy abogado. Pero se dice, la democracia no debe ser tonta, ¿no? Y en este caso estábamos ante un discurso completamente antidemocrático. Entonces, ¿secunda usted esa decisión del Poder Judicial? Mire, el problema es una decisión del Jurado Nacional de Elecciones y hay otras decisiones posteriores que ya veremos lo que son. O el Poder Judicial, claro, pero hubo 2 decisiones distintas. Mire, ahí yo no soy, una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida. Pero para usted sería viable. Yo no me meto, mire. A mí me parece que lo que tendríamos que hacer no es que sea viable ser o no ser candidato. Creo que la ciudadanía en conjunto tiene que rechazar cualquier extremismo de derecha o de izquierda o extremismo de corrupción o extremismo de tráfico de influencias a la hora de la votación. Eso para mí es lo importante. Lo más importante. O sea que yo no, le digo, yo no opino sobre cosas que no sé, no tengo los argumentos jurídicos y cuando me toca opinar sobre estos temas y sobre todo cuando estaba en el gobierno, descansaba sobre mi ministro de Justicia, sobre la primera ministra, que sí son abogados, juristas y ellos son los que dan las recomendaciones. Eso me lleva a hacerle la repregunta de que no vería entonces con malos ojos una postulación de Antauro Humala. Miren, no la vería, punto. De acuerdo. Ni con malos ni con buenos, simplemente no la veo. De acuerdo. Ya, ¿qué vamos a hacer? Pero
aquí hay una especie, y yo creo que es muy importante no caer en ese juego. Es decir, usted vería, la pregunta va un poco para decir, a ver, está a la izquierda. La pregunta es válida. No, pero es decir, válida. ¿debe haber candidatos o de la misma. para candidatos como Antauro Humala o no? Yo creo que a una persona antidemocrática evidentemente no tiene ningún espacio, ¿no? Pero tanto de la derecha como de la izquierda. Esto se aplica a los dos extremos. Para mí, medio en broma, medio en serio, he acuñado una frase que creo que debería representar lo que tiene que ser este espacio distinto, y es moderación. Moderación radical. Radicalmente escuchar a todos, conversar con todos. Mire usted, durante el gobierno de transición y emergencia recibí a todos los partidos políticos que tenían congresistas. ¿Volvería a escuchar a todos? Por supuesto. Uno no quiso venir, que fue UPP, y el otro no pudo venir porque su presidente tenía orden de captura, y si llegaba a Palacio teníamos que, iba a ser un bochorno, tener que al presidente de un partido que venía a dialogar con el presidente meterlo a la cárcel. Entonces solamente con dos, pero escuché a todititos, conversamos, hablamos, discutimos y tomé en cuenta sus puntos de vista. Eso es lo que hay que hacer, pero a la hora de tomar decisiones ya viene el programa, la orientación y la concepción de bien común y lo que es mejor para la mayoría de los peruanos, y no para un grupo, no para mí, no para mi pariente, no para mi amiguito o mi amiguita. Y eso fue como concepción de bien común, honestidad y efectividad lo que marcó el gobierno de transición y emergencia que me tocó dirigir. De acuerdo. Gracias por haber aceptado la conversación con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Mávila, y a todos los oyentes y televidentes.